Buenas noches, mi nombre es Viviana García, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este video vamos a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo. Cuando hablamos de hitos históricos, pues hacemos referencia a todos los hechos importantes que surgieron en la época y que causaron impacto. Cuando nos referimos o cuando hablamos de hitos históricos del modelo, nos referimos a que los países inferiores eran dominados por los países superiores. El primer hito histórico ocurre en el siglo XVI. Esta es la etapa del descubrimiento, donde la ideología se partió en dos, dividiendo el mundo entre ricos y pobres. Esto implicó la segregación de los países superiores o civilizaciones y de los países inferiores o bárbaros, lo que nos indica que en la actualidad esto no ha cambiado mucho, pues todavía los países superiores quieren dominar a los países inferiores. El segundo hito histórico se da en el año de 1533, donde se da el Tratado de Torrecilla. Este es un tratado firmado entre las monarquías de España y Portugal, donde se divide el Nuevo Mundo. Se da la conquista, donde los superiores llegan a tierras nuevas y lo denominan como periferias. Al firmar este tratado, pues las periferias debían enviar la materia prima a los países desarrollados, quienes a su vez eran los que transformaban dicha materia prima y luego las enviaban nuevamente a las periferias, quienes tenían la obligación de comprarlas a un costo más elevado. Debido a esto, se produjo la Revolución Industrial. Luego de terminar la Primera Guerra Mundial en 1919, se dio un impacto llamado el Tratado de Versalles. Con este impacto se estipuló la repartición de colonias por el mundo a través de sistemas de mandatos. Este tratado pues fracasó por la debilidad institucional de la sociedad, facilitando la explotación de recursos naturales y poblaciones originarias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder de Europa llega a su fin. Y Estados Unidos y la Unión Soviética pues pasan a ser superpotencias, dado al gran desastre que esto trae, que deja esta guerra. Se promueve la reconstrucción de Europa y se trata de reactivar la economía mundial. Luego comenzó la era del desarrollo, con la posesión del presidente Truman en Estados Unidos en 1949, donde se dan dos puntos claves. El primero, la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo, y el segundo dice que los países en vía de desarrollo deben dar lo mejor de sí para alcanzar un desarrollo total. Y de esta manera, los países desarrollados no pudieran más estar al mando de ellos. En 1960 se da la teoría del despegue, donde Rouston muestra el camino que debían seguir los países del tercer mundo, donde dice que estos países requieren de ayuda en forma de capital, tecnológica y de experiencia en este proceso, pues sin acumulación interna del capital y sin intervenciones productivas no pueden crear las condiciones para innovación económica e institucional. Para que este proceso de despegue tuviera éxito, tenían
que pasara o sí, que tenían que cumplir con 3 requisitos. El primero, que tienen que tener una alta productividad agrícola. El segundo, la existencia de mercados. Y el tercero, la estabilidad política. Si cumplía con estos 3 requisitos, entonces empezaba el periodo de despegue. En el año 2003, el Banco Mundial ilustró la diferencia que había entre países ricos y pobres. Por ejemplo, en la salud, los países ricos gastan más de $2.700 anuales, mientras que América Latina gasta $262 y los países africanos $29. Es muy notable la diferencia que existe entre los países ricos y los países pobres. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los hitos históricos del desarrollo. Ahora les voy a decir la reflexión acerca de la lectura, el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. No podemos desconocer la labor infatigable que el Papa Juan Pablo II ha realizado en materia de doctrina social. Sus diferentes intervenciones y acciones en favor de los menos favorecidos, como su posición ante situaciones de conflicto, guerra, hambre, donde se hace evidente la intervención de la Iglesia, han tenido a lo largo de las últimas décadas un verdadero sentido del Evangelio y un tono profético de implicaciones reales en el tejido social del contexto mundial. Las encíclicas sociales promulgadas en el actual pontificado, Laborem Exercens, Solicitud Rei Socialis y Centesimus Annus, son documentos de primer orden que testimonian nuestra cruel realidad y con el cual ha querido legar en materia social para un mundo que ha sido protagonista y artífice actual de la ausencia de paz, el desequilibrio ecológico y las diversas y sofisticadas formas de acabar con la vida en el planeta. En Laborem Exercens, el Papa Juan Pablo II dice que el trabajo es la clave de la cuestión social, pues él afirma que el trabajo contribuye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra, pero esto se ve violado con tanto desempleo en nuestro país. En Solicitud Rei Socialis abarca el problema del desarrollo ante el atraso de las naciones pobres, ante la miseria y el subdesarrollo, debido a las faltas de vivienda, el desempleo y el subempleo. Y en la encíclica Centesimus Annus es donde se revisan las cuestiones sociales tras la caída del comunismo en Europa y llama a que las democracias se fundamenten en los principios éticos. Con esta reflexión hemos concluido por hoy. Hasta una próxima oportunidad.